estar y charlar con ustedes. Le consultaba fuera del aire y se lo traslado, si, da la sensación, ¿no? Sin conocer tanto la historia, digo, como secretario adjunto de CODIUNE, si estamos ante... Es cierto también que es un contexto particular el que atraviesa la educación pública y la universidad pública, pero daba la sensación de que hay más cercanía, ¿no? Entre lo que es la conducción del rectorado y las facultades que integran la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Esto se percibe de afuera? ¿Es así? Bueno, a ver, hay una cosa que yo noto en el discurso de la política de la provincia, en el discurso de la política con las universidades y a nivel nacional, y es que no estamos teniendo presente, aunque lo sabemos, creo que todos lo sabemos, que vivimos una coyuntura no provincial, no nacional, sino global, Ujú. de ciertas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que Excepcional. pasaran. Que pasan. Gente que se anima a desafiar a un niño autista o a menospreciarlo o a hacerle bullying. Eso era impensado para nosotros, hubiera sido una cancelación de tipo moral en otros tiempos. Y sin embargo, asistimos a eso hecho por las primeras figuras de nuestro país. Entonces, yo creo que primero eso, hay que empezar a contextualizar, ni Trump, ni Bolsonaro, ni nuestro presidente son fenómenos aislados que nos pasen a nosotros. Lo que hacemos con eso es otra cosa. En nuestra universidad nosotros tenemos una tradición muy fuerte de construcción política interna que tiene cierto rasgo partidario, pero no del todo. Ujú. Es decir, nuestros rectores o rectoras no llegan allí de la mano de un dirigente político de la afuera, sí de una trayectoria política interna, que está muy emparentada con el radicalismo por años, ¿no? Esto es lo que yo te decía, la agrupación Franja Morada ha sido bastante hegemónica en la mayoría de nuestras facultades, así si uno mira los centros de estudiantes sobre 11 facultades, probablemente 8. 8 sean manejados por la franja o algún tipo de asociación, ¿no? Nosotros hemos ido construyendo una alternativa a esto porque tenemos una universidad diversa. Yo nunca viví, digamos, aún con identificado desde que ingresé en la universidad, en mi militancia. ¿No? Nosotros militábamos con Tete Romero, con Cacho Quirós, con Silvia Robres, en distintas agrupaciones, por supuesto que ellos mucho más presentes. Yo tenía una militancia como estudiante nada más, pero yo nunca viví ni como profesor ni como funcionario de la universidad una discriminación por esta cuestión, ¿no? Ujú. Y bueno, en humanidades, por ejemplo, en Facultad de Humanidades se ha acentuado en los últimos años una disputa importante de fuerzas alternativas a la Franja Morada. En el caso del actual rector, yo acompañé, aún siendo ministro de Educación, seguía siendo profesor, yo acompañé su postulación como rector. Él forma parte de ese esquema, pero ha contado con nuestro apoyo por esto, porque podemos, aún en esa divergencia, encontrar ciertos puntos en común. Los tuvimos en su momento con la anterior rectora y después, digamos, no se dio, nosotros acompañamos a esta actual gestión. Yo creo que esta gestión de rectorado contiene de una manera bastante, digamos, aceptable a la totalidad, a la diversidad que tiene la universidad. ¿Y Franja, por qué tiene tanta presencia histórica? Digo, ¿trabajaron mejor políticamente? Ustedes, a ver, la organización política dentro de la universidad del peronismo no tenía fuerza. No, hay muchas razones, Eduardo. Una fundamental es, no hay que olvidar que Franja Morada tiene una historia en la Universidad Argentina importante, no solo acá en el Nordeste. Yo Matías. le decía a Matías que nosotros nacimos en el 56 como universidad. Hay una teoría que dice que las universidades marcan el signo del nacimiento y se conservan políticamente en ese signo. En el 56 es un gobierno que derrocó al peronismo en el 55, los que vienen son reformistas que habían sido echados de la universidad por el peronismo y son los que fundan la universidad, y eso se va repitiendo en general. Esto pasa, una universidad que nace radical en la Argentina permanece así, y lo mismo suele pasar con las peronistas. Franja Morada es una agrupación que, pese a las crisis que ha tenido, se mantiene no solo en la UNE, a nivel nacional vigente. Y el peronismo tuvo, esto me matan los compañeros si yo no lo señalo, tuvo algo que no le pasó a la Franja Morada, que fue la persecución del 76 al 83, donde se tuvo, junto con las fuerzas de izquierda, gente asesinada, desaparecida, perseguida, y por lo tanto eso no es tan fácil de reponer en términos de construcción política. De todas maneras, el peronismo se mantiene, no solamente en la UNE, digamos, en la universidad, hay en muchas universidades como una alternativa junto con la izquierda a lo que es Franja Morada, ¿no? ¿Y te imaginás? Digo, estamos discutiendo
presupuesto universitario. ¿Te imaginás un ala de la Libertad Avanza allí dentro ganando, digo, el espacio en la universidad? Lo tienen, los están ganando. Yo creo que me dijeron que algunas agrupaciones libertarias tienen un consejero en Derecho. Es probable que lo tengan en otras facultades, no sé en Humanidades, no se me preocupe, pero sí, cómo no. Gente, yo me duele lo que vivimos, pero lo entiendo. Y además de entenderlo, hago el esfuerzo por pensar, esto no es de generación espontánea, esto también obedece a la frustración de mucha gente durante años. Gente que, por ejemplo, cuando se habla del discurso meritocrático, yo estoy en contra del discurso meritocrático, pero valoro mucha gente que ha hecho el esfuerzo, que ha hecho lo que le dijeron que tenía que hacer, que es cállate la boca, trabajá, esforzate, y con eso no alcanza, y eso genera una frustración. Y perteneciendo yo a una fuerza política que ha tenido tanta presencia en el gobierno de la provincia y a nivel nacional, uno tiene que pensar en eso. Insisto, para no flagelarse tanto, no somos los únicos y pasa en todo el planeta. Hay mucha gente, realmente mucha gente que no siente que pueda tener un proyecto de vida posible. Y no es esperable que alguien que nace con condiciones de humildad o de pobreza se resigne a eso. No va a pasar en la Argentina, tal vez en otros países, pero en la Argentina, gracias al peronismo, nosotros tenemos la posibilidad de que la gente se rebele y diga yo quiero otra cosa distinta. Y parte de eso es lo que está pasando ahora. Que el camino que hayamos seguido no nos esté dando la respuesta, eso es otra cosa. Pero sí uno puede entender por qué se buscó la alternativa. Así como uno se pone contento cuando gana, también tiene que entender las razones de la derrota. No se pierde porque sí, porque te fue bien, es porque la gente busca otras cosas. En la universidad particularmente, pasa aquí y pasa en otros lugares, hay mucha gente que se siente frustrada porque nosotros tenemos un porcentaje muy alto que no termina la universidad. Muchas veces por razones socioeconómicas, pero también por razones académicas. Gente que no puede aprobar una materia o dos, y hace 5 o 6 años lo está intentando. ¿Y ahí es el problema del alumno o del sistema académico de la universidad? Un alumno que rinde más de 4 o 5 veces mal una materia no es culpa del alumno de ninguna manera, es culpa del sistema. Y yo, que nadie se enoje por esto, a veces también es responsabilidad del docente, de la docente que tiene la cátedra. Uno va a poder hacer que en humanidades comunes, que los alumnos, ahora creo que hay un programa de la actual gestión, que intenta que los alumnos que tenemos terminen. Pero, por ejemplo, tenés 60, 70 alumnos que ven 2 o 3 materias. Eso le hace mal al sistema, por supuesto al individuo, a la persona primero, porque es una frustración que no lo puede hacer. Pero también le hace mal al sistema porque dicen, che, entraron 100 y se reciben 30. También tenemos que... en eso se está trabajando con Jimmy Percy como ministro, y ahora con esta gestión el CIN consiguió consolidarlo. Vamos a cambiar planes de estudio por lo que se llama el sistema de crédito. Vamos a pasar a... como tienen otros sistemas, el sistema de crédito cambia la estructura de los planes de estudio y, por ejemplo, una materia, en lugar de decir tiene 40 horas, tiene 2 o 3 créditos. Esos créditos representan los trabajos que se hacen adentro de la cátedra. Algunos de esos trabajos son los que hiciste en la cátedra, cuando fuiste a la clase, sí. Pero también te computa lo que vos hiciste en tu casa, lo que hiciste leyendo. Entonces dice, para aprobar literatura argentina, vos tenés que tener 3 créditos. Esos 3 créditos equivalen, supongamos, a 100 horas. Digo, 100 horas. ¿Es fácil de implementar o una revolución dentro del sistema? Es una revolución, porque no es administrativo. Es la idea de que el alumno pueda, además, manejarse. Esto es un sistema que ya funciona en Europa hace mucho tiempo, ¿no? Pero no es solamente administrativo, también requiere de un cambio en la práctica. Entonces, un crédito es un valor que se le asigna a una cátedra. Entonces vos en literatura tenés que tener 3 créditos. Lo puedes hacer con Eduardo o lo puedes hacer conmigo. O lo puedes hacer afuera. ¿Viste? Lo haces en otra facultad y traes y acreditas pones tus créditos y haces valer eso. Y también se hace valer el trabajo que se hace por fuera de la clase. Porque si un profesor, nosotros tenemos este caso, los profesores a veces más prestigiosos son los que te van a leer más. Pero en el plan de estudio que vos me diste decía que yo tenía que estudiar 20 horas, no 200 horas. Es una muy mala costumbre argentina que es, bueno, si te lleva 10 años, son 10 años. No, el plan de estudio tiene que terminarse en los 5 años que dice. Claro. No porque seas un genio, sino porque eso es lo que vos le diste al alumno. Acá, si vos terminaste en 5 años, porque sos muy estudioso. Una luz. No corresponde. Corresponde que termine lo que vos firmaste como... Y parte de eso tiene que ver con nuestro plan de estudio, ¿no? Pensaba, perdón, Eduardo, porque pensaba en esto de cuando se dio el ataque, si se puede utilizar el término, la intervención por parte del gobierno nacional contra las universidades públicas. Uno de los argumentos expuestos es decir, nosotros vamos a intervenir aquí quitando presupuestos, porque uno de los tantos, ¿no?
Los kiosquitos. Vamos a terminar con los kiosquitos. ¿Habrá escuchado? Sí, claro. Los claro. kiosquitos en las universidades públicas. ¿Los hay? No. O sea, ladrones, estafadores, mentirosos Los y tenemos en todos santos lados. existen en todos los órdenes de la realidad. Entonces es falso decir que hay en la universidad, porque tendría que decir, che, en el periodismo también hay, en el deporte también hay, lo escuchaba antes. Digamos, lo que haya alguna cosa que vaya contra la norma o lo aconsejable. Yo quiero decir, las universidades nacionales han tenido históricamente, por 20 o 30 años, la mejor imagen en el país, la mejor imagen pública. Y esto no es casual. Esto no es casual, porque representan la realidad o la posibilidad de que cambie tu historia. Muchos de nosotros somos universitarios de primera generación. Digamos. En mi caso, mi abuela era cosechera y alcanzó a hacer segundo grado. Mi papá, y no sé si alguno de mis tíos pudo hacer hasta tercer año. Y a mí y a uno de mis hermanos nos tocó hacer la universidad. Yo soy profesor y mi hermano es abogado. Y como nosotros, mucha otra gente ha tenido esto. Y esto es gracias a la Universidad Argentina, fue gracias, voy a decir, a Perón por la gratuidad, gracias a la reforma universitaria, cuando dijo el ingreso es irrestricto, entonces tenemos una identidad universitaria que yo creo que tiene que ser valorada. Y que en este momento, por la confusión reinante, porque lo que yo creo, no es una opinión mía, lo que hablo con la mayoría que tenemos algunos años, esto es inaudito lo que estamos viviendo. Por eso nos sorprende, por eso nos espanta, y recién se empieza a articular una respuesta. La respuesta de aquel que lo hace en los mismos términos y cuando recibe un insulto devuelve con un insulto, u otros que pensamos en otras estrategias. Una de la que yo estoy empeñado es, nuestra deber es, hasta que nos cansemos, hasta que duela, informar, dar datos, discutir, y empezar a poner las cosas en su justo término. ¿Quién tiene que hablar sobre universidad? Los que saben. Porque digamos, el momento que tenemos es, la democracia tiene esto que es tan valioso, que es valorar la opinión de todos. Pero la opinión mía sobre Colapinto no sirve para nada, gente. Yo no sé por qué no anda el Alpine. ¿Entienden? Entonces puedo decir eso, pero no me hagan caso, porque no soy un especialista en eso. Lo mismo sucede con la política universitaria. No vamos a poner a hablar cualquiera, porque si vos le decís, che, parece que en la universidad se están quedando con 2 o 3 pancitos de más en el comedor, y cualquiera te va a decir cualquier cosa. No, hay que empezar a poner un país sin educación superior, un país que no tiene futuro. No tiene futuro porque no tenés médicos, porque no tenés contadores, porque no tenés ingenieros, porque no tenés arquitectos. Tal vez hay otras áreas más grises, ¿viste? Vos decís, che, acá algún periodista conseguimos, algún profe también, le metés a dar clase y va. Pero hay cosas que son necesarias para un proyecto de país. Porque si no, no tenés eso. Y Argentina por eso es distinta a otros países. Y el momento de confusión hace que uno no valore donde vive. Pero no sé ustedes, pero cuando fui ministro, uno de los latiguillos es el que eligió docente tiene que saber que es pobre. Eso es mentira y es falso. Es falso. Yo a los chicos les digo, che, fíjense en la secundaria, cuando hacemos orientación vocacional, desde la universidad vamos, y decimos, che, estudien profesorado. Entonces muchos dicen, no, pero los docentes son pobres, no ganan bien. Porque es parte del discurso incluso que los propios docentes sostienen. Les digo, fíjense en una escuela secundaria cuántos docentes van en bici y cuántos se van en auto. ¿Cuántos de esos tienen su casa? Porque, bueno, quiero decir, yo casa y auto tuve a los 5, 6, 10 años de trabajar. Y es lo que aspiré y es lo que yo quería. No quería tener 3 o 4 casas o 3 o 4 autos. Pero no me declara pobre por eso. Entonces nosotros tenemos una impronta que dar en la universidad que esto es una fuente de progreso. Gente, nos ha ido bien. Muchas cosas, por supuesto. Ahora, el tremendismo de decir este país es una... ustedes saben, esto es algo que nosotros tenemos que empeñarnos en enseñar a la gente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay países que salen campeones del mundo en fútbol todos los días? No, pues mirá, imagínate ser chileno. Imagínate, nosotros estamos hablando de Colapinto, decimos croto, que ya dejémoslo. Los chilenos nunca en su vida tuvieron un piloto de fútbol. Imagínense los bolivianos, no sé los peruanos. Los brasileños es otra cosa, porque Brasil es un país más importante. En términos nosotros no sabemos valorar. Y digo esto de que lo del fútbol, porque para que exista Colapinto, tiene que haber esos circuitos que están en esas peñas, en Charata. Si no, no hay un Colapinto. Para que haya el fútbol que nosotros tenemos, tiene que haber los potreros. Para que haya el básquet que tenemos, tiene que haber clubes de barrio. O sea, hay una estructura social detrás, que no es casual. ¿Qué tiene que ver la universidad con esto? Nosotros tenemos una clase media, media alta,
completamente cubierta por profesionales formados en la Universidad Argentina. Y si no te formaste, porque no terminaste, también te sirvió, porque te codeaste con otro. Y sabes que lo que el otro pudo, vos no lo pudiste hacer porque tuviste que trabajar por eso, pero existe la potencia que lo puedas hacer, o vos o tus hijos. Ese progreso, en algunos casos, ¿no lleva a perder la conciencia de clase? Bueno, es la historia de nosotros, es la historia nuestra con el peronismo, ¿viste? No, está bien, es la historia del peronismo. Yo aprendí, no solamente, a mí me ha pasado esto, yo tengo 37 años de laburo en la universidad y pasé 2 años por el ministerio. Entonces todos me dicen, cuando fuiste ministro, son 2 años de mi vida. Me fue mal o me fue bien, pero son 2 años. Después tengo 35 años aparte, que estuve en la universidad. Y pasa esto, a ver, el peronismo tiene, cuando estás en el gobierno, ya vas a ver por qué voy a contestar tu pregunta, que es la máxima exigencia. A mí se me sentaban 17 gremios que me decían, ya, la cláusula gatillo, ¿por qué no tal cosa? Yo no veo ese mismo tipo de actividad. Ahora que tocaron, sí. Pero bueno, un nivel de exigencia, de demanda, producto de un movimiento que rompió con el esquema de clase. Pero sí me queda claro que mucha gente que promovimos a la clase media, una vez que llega, y esto saben ustedes, es folclore en la política, se olvida de dónde viene y chau. Entonces la persona que está en la universidad tiene que saber que su universidad se la paga el que compra, el chivo, compra secos, que compra cabalgata. No es solamente la Coca-Cola. El que garpa el impuesto. Un paquete de arroz, un paquete de arroz. Ese es el que te está pagando la universidad. Y eso es lo que uno tendría que tener en cuenta. Esto es falla, esto es lo que yo digo, lo que nosotros tenemos que revisar cuando se te recibe un médico en la UNE o en un CAUS y en vez de ir al impenetrable, quiere ser cirujano plástico. ¿Viste? Porque eso es lo que le va a pagar. Por supuesto que tenés que respetar la decisión, pero tiene que haber una política, eso estamos errando, tiene que haber una política donde diga, vos, si nosotros te pagamos el estudio, vos tenés que hacer esto, no tenés alternativa para hacerlo. Y en un régimen socialista, diría el gobierno, sí, claro. Y si no, si vos querés hacer, pagate vos y hacé lo que se te ocurra. ¿Por qué no? Digamos, no podría hacer. Pero sí tenemos como un profesional recibido en la universidad pública que preste servicio los primeros 5 años de su profesión. Sí, o que en la provincia, la gente no quiere ir al impenetrable, por ejemplo, porque tenemos dificultades con los médicos. Primero porque la diferencia económica no es tan grande, pero después porque tenés 400 kilómetros de tierra, tenés una serie de dificultades que se podrían solucionar de otra manera. Pero adjudicando cupos, ¿viste? Hay cupos para ejercer de tal manera y firmando convenios. Vos tenés que ejercer en tal área o en tal campo durante tanto tiempo. No digo la devolución de plata como el sistema chileno. En el sistema chileno vos estudiás y como terminás quedaste endeudado, como tenés una hipoteca para pagar. Claro. Todo. En México es 1 año, tenés que devolver 1 año de trabajar También, gratis. por ejemplo, tenés prácticas comunitarias, el sistema cubano, donde tenés 2 alternativas, la tercera que le erraste, ya no estás más en educación superior. Hay cosas que tocarle a la gratuidad. No puede pasar, insisto. Y hablando de gratuidad, ¿qué mirada tenés con respecto, si bien después de mucho hablar, salió a la luz que no son tantos, en cuanto a los extranjeros en la Universidad Pública Argentina? ¿Se le debe cobrar un canon? ¿Se le debe, o sea, aquel que no cumple... Es una absoluta pavada. Sí, es una absoluta pavada. En la Universidad del Nordeste es absolutamente marginal. Tenemos algunos que generalmente termina pasando un efecto negativo para su país de origen. La persona termina estudiando, casándose acá y trabajando acá. Yo he tenido pediatras de mis hijos, bolivianos o peruanos, que me sorprendieron. El doctor Gómez Ludeña se llamaba, no sé si vive y dónde está, hace 30 años. Él era boliviano, estudió acá y ya se quedó acá. Y pasa con otras profesiones también. Pero además, esta persona que vive, alquila un lugar, está acá, y si se lo sacara no se ahorra nada. En un grupo de 40 médicos, vamos a ponerle medicina, que es el top, sí. Digamos, tenés un 4% de extranjeros. O sea, 1,6 sería si un grupo de 40. Vamos a ponerle 2 que tenga. Exagerás, 5 le pones por grupo. El 10% que sean extranjeros. Si lo sacás y te queda el grupo de 35, no ganan. El grupo de 35 va a tener la misma cantidad de profesores. No es significativo. Claro. Esto de que hayan identificado, porque lo leyeron en autores austríacos, que yendo a ese tipo de cosas generan el morbo, me parece fantástico. Y es culpa nuestra que la gente entre como un animal, ¿no es cierto? Entonces identifican a un negro, un indio o alguien raro y dicen, acá le tenemos que dar. Bueno, tendremos que seguir educando en eso. Yo recién estaba con la compañera de un periodista digital que trabaja en psicopedagogía. La encontré en la panadería.
Y me decía cómo viven la crueldad que se está haciendo con esto de la ley de la discapacidad. Pero claro, ¿por qué pura crueldad? Porque si uno lo analiza, si lo veían a tiempo, si es que les interesara, a tiempo lo paraban, salía 3 mangos, lo cerraban. No, yo creo que esto no es improvisado, es ensayado. El teatro de la crueldad lo hemos tenido en otros momentos históricos y nos va a tocar atravesar esto. No sé con qué resultado final, ojalá que sea bueno, pero... Aldo, cuando asumías como ministro de Educación, uno decía, che, viene el decano, tiene que haber un salto de calidad, digo, el famoso, el tipo que sabe, digamos, sin desmerecer a los que estuvieron antes, que eran puesto voluntad, pero bueno, vos eras del riñón de la educación. ¿Tuviste a ver, ¿entendés que en esos 2 años que fuiste ministro, pudiste dar tu impronta o te tuviste que comer los sapos y viste, la coyuntura era esa? No, las dos cosas. ¿Sentís que pudiste? Bueno. Las dos cosas, sí. Sí, por supuesto. Además una vanidad enorme pensar que uno no es solo. Es parte de un equipo con distinta clase de responsabilidad. Algunas cosas que quiero decir a mi favor, yo pensaba cambiarlas porque nunca pensé que íbamos a perder. A mí la experiencia de los 2 años, quiero decir esto, cuando yo, antes de recibirme, en el año, cuando estaba antes de casarme, por ahí en el 86, 87, yo trabajé en el Ministerio de Educación. Y después estuve en escuelas del barrio Viraldes, de Tirol, terminé con 36 horas en el Lino Torre y trabajé con históricos en Casa de Gobierno, Julio Marucci, con Roberto Dri, con Marta Aguirre, que era una gran correligionaria de carrera, que era también profe de la facultad, como empleado del ministerio. Tengo 60 años, de los cuales 40 me pasé laburando. Entonces la vuelta al ministerio para mí no fue voy a un lugar desconocido, yo ya lo conocía, porque fui profesor, insisto, con horas titulares que renuncié cuando me fui a la universidad. Entonces yo sabía con qué cosas me enfrentaba y las que íbamos a cambiar si teníamos más tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me asusta, me preocupa que se tome la realidad del Chaco como si fuera la única realidad posible. Nosotros tenemos malos resultados educativos, pero no somos los únicos, les voy a avisar. ¿Entienden? Formosa tiene algo parecido. Cuando hablan de malos resultados, miren, el NEA argentino no solamente tiene malos resultados educativos, tiene los peores indicadores sociales, porque somos una región pobre, históricamente relegada. Entonces los que nos peleamos, por suerte, no solamente con el NEA, con lo del Buenos Aires, son en los malos resultados. No es que los otros tipos son todos genios. ¿Entienden? Tenemos malos resultados. Yo esto lo digo sin ánimo de confrontar con nadie, les aviso que el tema de la comprensión lectora y la expresión escrita pasa en Nueva York, no pasa en el Chaco solamente. No es mal de mucho consuelo de tonto, no estoy diciendo, miren qué pasa en todo. Lo que le quiero decir no es porque Aldo Lineras, o Daniela Torrente, o Marcela Mosqueda, o Dani Faría, o Sergio Soto, o Tete Romero, o Luis Verdún, tenemos una cierta realidad que es lo posible. Y dentro de todo vamos cada uno empujando algo. Yo siento... Para mí fue una experiencia espectacular la del ministerio. Pude conocer cosas que me completaron intelectualmente. El conocer el norte, por ejemplo. Yo había ido cuando era chico a cazar a las hacheras, porque mis tíos eran cazadores y yo me encantaba ir con ellos. Pero volver y conocer eso me cambió la cabeza. Ahora, que en la impronta que uno le puede hacer, uno hace un pasito. Lo que me queda claro es, miren, entregar computadora... Yo por eso, por ejemplo, también quiero que se valore esta cuestión. Nosotros fuimos parte de un gobierno provincial que tenía cierta conexión con lo nacional. Me refiero a Coqui y Alberto Fernández, que en un momento en donde ya venía complicado por el tema plata. Entonces, Coqui, que tenía cláusula gatillo, no la pudo cumplir cuando estuvimos en la pandemia. La gente puede justificarlo o no se cumplió con la cláusula gatillo. Cuando se pudo, al segundo, tercer y cuarto año del gobierno de Capitaní se pagó la cláusula gatillo. No sí. Solamente cláusula, 2021 sino... no se pagó. Exacto, ahí hubo un problema. Y miren, hay una cosa, me gustaría, si tienen tiempo para escuchar esto, el tema de los descuentos por paro. Nosotros, como peronistas, entendemos que las relaciones del trabajador se resuelven en lo que se llama mesa paritaria, donde el patrón y el empleado se sientan y discuten las condiciones de trabajo. No solamente el salario, sino otras condiciones de trabajo. Eso se cumplió. Yo me senté al lado de Pérez Pons
tanto en lo público como en lo privado, decirle necesitamos más plata. Entonces, me habrá dado mayor o menor bolilla, pero yo nunca dejé de decirle quiero el 7, quiero el 8, quiero el 10. Y él o Capitaní me decían rajá, hay que repartir, alcanza, no alcanza. Nunca discutimos el tema de la cláusula de gatillo, que siempre estuvo presente. Lo que discutíamos era lo que pudimos dar, que eran aumentos de recomposición salarial. Sí. Un fallo judicial obligó al ministerio a devolver días descontados. Ese fallo judicial, ¿saben qué decía? Porque el ministerio no cumplió con la paritaria que había firmado. Tenía que devolver. Porque si vos te sentás y firmás algo y después no lo cumplís, por supuesto que está mal que lo descuente. Pero si vos te juntás con de 15, con 13 gremios que se sientan y firman la paritaria, gente, los niños y las niñas tienen derecho a una educación. Vos no podés permitir que 3 se le ocurra hacer un paro un día y 3 otro. Hay que poner una cosa. Pero no se trata de una falta del ministerio. Nosotros, los 2 años que me tocó a mí y el año anterior de Daniela, se respetó a rajatabla la paritaria. Por lo tanto, el paro era inconducente, no correspondía. Era una violación a la palabra, así como yo señalo al ministerio. Si faltás a tu palabra, cuando lo hace el otro sector también hay que hacerlo. Porque Hoy lo escuché, se entiende cuál es el concepto. Digamos, sí. el otro día yo escuchaba a otro periodista que decía, miren que esto de día trabajado, porque yo no decía día no trabajado, día no pagado. Yo decía día trabajado, día pagado. Sí, pero pues teníamos un esquema de paritaria donde nos sentamos. Y la gente no sabe, piensa que somos todos amigos. En el ministerio uno no es amigo, uno va y discute y defiende su lugar. Entonces el de la salud quiere, Carolina Centeno, no sé cómo se llama la ministra actual, quieren para su sector. Y eso es disputa porque los recursos no alcanzan para todo. Entonces, esto que me decías hoy, por supuesto, había cosas que ya venían con una inercia que fue difícil frenarlas. Pero yo escucho hoy con gran sorpresa al gobernador decir, acusando a los gremialistas, entre los cuales no tengo amigos, tengo conocidos y gente con la que, ¿saben qué? Me hicieron una despedida, me compraron una torta. Y algunos gremialistas bien dichos dijeron, ¿cómo le van a dar una torta? No le den nada, si este es del otro lado. Pero sí yo hice buena relación con ellos porque siempre puse sobre la mesa lo que había y lo que se podía hacer. Ahora, dice el gobernador, se bancaron escuelas de gestión social. Él no sabe que tenemos una ley. Nosotros propusimos la ley de escuelas de gestión social acá. Yo la presenté, porque se armó no sé qué lío, no se aprobó cuando yo era ministro. Volvieron ellos y ahora la ley está aprobada. Las escuelas de gestión social están aprobadas por ley. Y yo no tuve conocimiento de que hubiera grandes desmanejos. Y cuando me los enteré de esos desmanejos, los eliminé directamente. Porque las escuelas de gestión social... ¿Pero por qué no accedió, no tuvo conocimiento de esos desmanejos? Porque nadie los... ¿Qué desmanejo? ¿Entendés lo que te digo? Sí. A ver, cuando vos sos ministro, vos tenés gente que son directores regionales, supervisores, que son los encargados de ver eso. Vos no podés enterarte como autoridad. Como órgano controlador, digamos. Claro, entonces si alguien me viene y me dice, Miraldo, a vos te mandaron un informe que decía que yo lo tuve que sufrir algunos de estos, no voy a personalizar en ninguno, porque son intensos a la hora de pedir, ¿viste? Cargos, etcétera, etcétera. Me los fumé. Capitaní y mi grupo saben cuál era mi posición con respecto a todos ellos en su momento. Pero yo entendí, y lo sigo pensando ahora, que las escuelas de gestión social cumplen una función. Sí. Yo conozco la que está, de la Maglín, es la del San Cayetano. Sí. La de Molodeschi, la de Tito Molodeschi. Esa es la número 1. Sí. Yo me saco el sombrero con esa gente. Esos docentes cumplen una función que yo toda mi vida estudié para hacer eso. No lo pude hacer porque después me gustó la comodidad, porque me gusta la universidad, el aire acondicionado. Pero esos son docentes que estudian y que trabajan donde hay que estar. Dice, algunos no son docentes. Che, en las escuelas técnicas también hay carpinteros que no son docentes. Cuando se habla de escuela de gestión social, la bandera de la crítica es la firma de Emerenciano Sena como director de una escuela social. Que fue muy simbólico, ¿viste? Y que, a ver, son los aciertos. Decime una cosa, estos tipos se van a llevar... No estaba Ya no era, cuando yo asumí ya no era. Ajá. Director, ya me parece que hasta Daniela lo sacó. Pero voy a aclarar algo sobre eso. Fíjate cómo es el tema. Caputo y Macri endeudan 45.000 millones al país. Eso, nadie sabe dónde está esa plata, se la fugaron los tipos, porque es toda una cosa muy difícil para entender para la gente. Sin embargo, vos ves un tipo tirando 3 bolsos arriba de un convento a las 3 de la mañana, eso va a quedar grabado para siempre. Entonces, el paradigma del chorro es José López, que es un chorro, pero que es esa la impronta. Entonces, las escuelas de gestión social, la gente te reclama por el sello de Merenciano. Miren, no voy a hacer, no me voy a callar esto, las escuelas de Merenciano eran buenísimas. Me fumo la pelusa de la bandera de Cuba, que era un garrón.
decirle saca esa bandera, por favor. No estaba de acuerdo. Por supuesto que no. El Por playón supuesto que de no. Carlos Monzón. Esa se la reclamé a Coqui porque viniéndome para el ministerio me dijo, haceme el favor de reemplazarme en el acto de coso, y me fui ahí sin saber que eso se llamaba Carlos Monzón. Encima me recortaron un audio donde les dije, che, esto no está bueno. No La importa. pileta Santiago Maldonado. Bueno, pero escuchá, pero yo, ¿saben qué? Vi en las escuelas de Emerenciano, porque me fui a ver ahí, vi que entraba a un jardín de primera y los chicos le decían Emerenciano, y saben que esos chicos de sala de 3, de 4, de 5 tenían docentes, porque encima mienten. Para estar en un jardín de infantes tenés que ser docente de nivel primario. Esas eran docentes de nivel primario. Excelente. Los de primaria, aunque sea un pullover o una remera roja, eran chicos sacados del barro. Él no hizo una escuela en el barrio Yaponagat o en la San Martín y Paraguay. Hizo ahí, en esa zona. Esos eran rescatados del barro. Y ellos les exigían que vayan con la remera planchada y el pantalón planchadito. Con una conducta. Después viene todo lo otro que se habla sobre la ideologización. Hay que saber un poco, gente. Si la educación funcionara así, este país sería una maravilla. Porque yo fui a un colegio católico 10, 12 años de mi vida. No sé, hace 20 años que no piso una misa. Lo mismo que la mayoría de los que